El tema del día de hoy, hermanos, es justificados en su amor. Ese es el tema del día de hoy. Gracias, Angie. Justificados en su amor. Y aparecen los textos de Génesis capítulo 3, versículo 18 y versículo 21 que dicen lo siguiente: espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, hermanos. Y bueno, como lo he dicho, la enseñanza va a estar en Romanos capítulo 5 del verso 1 al verso 11, hermanos. Ahí va a estar la enseñanza y les pido que me acompañen en sus Biblias ahí, abriendo sus Biblias. Y hermanos, meditando un poco en esto, encontré un comentario estudiando y dándole lectura a un libro de A.W. Tozer, un pastor de Estados Unidos. Me encontré con un comentario de una mujer que publicó un libro igual en 1895 y dice lo siguiente. La mujer se llama Juliana de Norwich y les quiero compartir esto, lo que ella dice. El amor de Dios es tan grande que hasta predicadores tales como Carlos Adam Spurgeon y Juan Crisóstomo no podían esperar elevarse en la orativa del púlpito para hacerle justicia. Predicar del amor de Dios, hermanos, ni aun los mejores predicadores, ni quien sea, va a llegar a la altura de poder predicar del amor de Dios, hermanos. Concerniente a eso, solamente hubo una persona que pudo predicar de ese amor tan grande, que fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Él fue el único que pudo predicar de esa forma tan grande, que ni aun los mejores predicadores, ni la persona que está parada enfrente de ustedes, lo va a poder hacer de la mejor forma. Y sigo citando a esta hermana en Cristo porque era cristiana. Para nuestras almas es así especialmente amado de Él, que es lo más alto, que sobrepasa el conocimiento de todas las criaturas. Es decir, no hay criatura hecha que pueda conocer completamente cuánto y cuán dulcemente y cuán tiernamente nuestro Hacedor nos ama. Y prosigo con lo que sigue diciendo nuestra hermana: y sin embargo podemos con gracia y con su ayuda en visión espiritual, ahí echen ojo en esa parte, en visión espiritual, con eterna maravilla de su alto, excelente, inmensamente amor que el Señor Todopoderoso siente por nosotros, su bondad también dada. Después añade esto breve nuestra hermana y dice lo siguiente: y sin embargo podemos pedir a nuestro Dios con reverencia todo lo que queremos. Y esto aparece en la pantalla. Dice lo siguiente: Él nos ama tanto que ninguna criatura, ni serafines, ni querubines, ni arcángeles, ni principados, ni poderes, ni todos ellos juntos en todo el vasto universo de Dios puede siquiera esperar conocer cuán absolutamente inmenso es el amor de Dios y cuán tiernamente, cuán dulcemente y cuánto nos ama a nosotros, hermanos. Nuestra mente no va a llegar a percibir todo el amor que Dios hizo en la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo, hermanos. Y por eso el tema del día de hoy se llama así: justificados en su amor. Es el mes del amor, yo lo entiendo, pero hermanos, hemos sido justificados en el amor en Cristo Jesús, hermanos. Y les pido que me acompañen ahí en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, y le voy a dar lectura. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de vuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos, hermanos. Eterno Padre, en esta tarde te agradezco por tu amor, por tu misericordia, y de igual forma, Eterno Padre, te quiero poner este tiempo en tus manos. Tú úsame, Señor mío, que yo sea un vaso que glorifique tu nombre. Y de igual forma te pido por mis hermanos, que hoy no puedan ver al predicador, sino a tu perfecta palabra, Eterno Padre. Ya que yo puedo fallar, yo puedo errar, Señor mío, pero tu palabra no falla, no erra en nada, Señor mío, es perfecta, al igual que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que nuestros corazones sean tierra fértil para que tu palabra dé su fruto a su tiempo en nuestras vidas, Eterno Padre. Ayúdanos a comprender estos textos y ayúdame, Señor mío, por medio de tu Espíritu Santo, para que hable a cada uno de mis hermanos. Te pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, entrando en el tema, hermanos, el primer punto le quise titular así: por su amor Él nos justifica. Él nos justificó, perdón. Por su amor Él nos justificó. Y concerniente a Génesis capítulo 3, versículo 18 y 21, cuando el texto dice que espinos y cardos te producirá, ese texto o todo ese capítulo es, hermanos, concerniente a la caída del hombre. Y concerniente a la caída del hombre, hermanos, producirá espinos. Eso tiene que ver algo interesante, porque más adelante, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado, a Él se le hace una corona de espinas. Se le hace una corona de espinas tanto que se le impregna en la cabeza. Y, hermanos, esa condenación de espinos y cardos tenía que ser para nosotros, hermanos. Tenía que ser para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue un hombre justo y perfecto en toda la extensión de la palabra. Él fue justo y perfecto, hermanos. Y nosotros, hermanos, de esa misma forma, solamente podemos ser justificados en Cristo Jesús. No hay otra persona que pueda justificarnos, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. Y consiguiente, en el mismo texto de Génesis 3:21 dice lo siguiente: y Jehová Dios les hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio mostrado, hermanos, el primer animal sacrificado, muestra de lo que iba a venir más adelante, hermanos, al sacrificar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre, un hombre justo por hombres injustos, como todos los que estamos aquí, hermanos. Todos somos injustos. Así que, hermanos, como Romanos 5:1 lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta palabra empleada aquí es la palabra dikaio, que significa justificar, justo, recto, inocente, es decir, mostrar o considerar a alguien justo o inocente, hermanos. Nosotros solamente podemos ser justos, solamente podemos ser inocentes por medio de Cristo Jesús, hermanos. Porque solamente en Cristo Jesús también hay salvación, hermanos. Para ustedes que nos ven por medio de redes sociales, para usted que nos visita por primera vez y está escuchando el Evangelio, solamente por medio de Cristo Jesús puede ser justo, puede ser salvo. Es a lo que te quiero llevar. Solamente por medio de Cristo Jesús. Y, hermanos, hay en Romanos capítulo 4, un capítulo antes del capítulo 5, el apóstol Pablo cita lo siguiente. En Romanos 4, 1 al 3 cita lo siguiente, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y si se dan cuenta, hermanos, Abraham fue antes de Moisés. Y antes de Moisés ya abundaba la gracia, hermanos. La justificación solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ni tu moral ni el ser buena persona te puede justificar. Solamente Cristo Jesús, así como Abraham fue justificado antes de la ley establecida, hermanos. Antes de que fuera establecida, hermano, la ley, Abraham fue justificado. Hermanos, la injustificación de Abraham es muestra de que solo en Cristo podemos ser justos, como tanto Adán y como Eva. Y eso es muestra de que solo el Cordero inmolado, en el Cordero inmolado, hermanos, podemos ser justificados, así como usted y yo, hermanos, solo en Cristo Jesús
hemos sido lavados, justificados y hechos santos, hermanos. Solamente por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma de poder llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. De esa forma solamente nosotros podemos ser justificados yendo en arrepentimiento genuino de nuestros pecados a Cristo Jesús. Y Romanos 3:28 dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Que tanto como judío, como mexicano, como americano, como peruano, no importa la nacionalidad, siempre y cuando vayas en arrepentimiento genuino a Cristo Jesús, tú puedes ser justificado y puedes ser salvo. De esa forma, hermanos, Dios nos muestra su amor. De esa forma, Dios nos da su amor al justificarnos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. En la cruz del Calvario, cuando tú y yo merecíamos la corona de espinas, cuando tú y yo merecíamos los clavos, hermanos, cuando tú y yo merecíamos los latigazos en la espalda, Cristo Jesús vino, hermanos, y nos justificó porque nos amaba, hermanos. Porque nos amaba, hermanos. Y así se muestra el amor de Cristo Jesús. Y de igual forma, hermanos, en Romanos 3:30 dice lo siguiente: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. A todos solamente Cristo nos puede justificar en el amor de Cristo. Dios, nos puede justificar en el amor de Cristo, hermanos. Dios solamente nos puede justificar. Nadie que esté aquí presente, hermanos, puede ser justificado por ser un buen padre, por ser un buen hijo, por ser un buen sacerdote de hogar. Por nada, hermanos, por nada podemos ser justificados, sino solamente por la muerte en Cristo Jesús, hermanos. Por la muerte de Cristo Jesús podemos ser justificados. Y si se dan cuenta, en el mismo texto de Romanos 5:1 dice, de la misma forma que también tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Una paz que no podemos comprender. Así como la autora de la cual hace rato les compartía un poco, de Juliana, decía que nuestro entendimiento no puede llegar a percibir todo el amor de Dios. De igual forma, no podemos percibir toda la paz que Dios genera en nosotros, hermanos, por medio de Cristo Jesús. No lo podemos percibir, porque Filipenses 4:7 dice lo siguiente, hermanos. ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? En Cristo Jesús. Únicamente, nuevamente, el apóstol Pablo introduce un nombre clave que en toda la Biblia, en todo lo extenso de la Biblia, es clave, hermanos. Aún en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús, hermanos. Y ahorita yo no te estoy hablando de mis pensamientos, sino de Cristo Jesús, hermanos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de igual forma, algo interesante aparece en Romanos 15, versículo 13, que dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, porque abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Hermanos, ahorita vamos a ver el segundo punto, que es relacionado con el mismo texto de aquí, y vamos a ver algo interesante. Pero hermanos, todos nosotros solo podemos tener paz para con Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Y lo más interesante, hermanos, es que lo más importante en nuestras vidas como cristianos es que podamos tener paz para con Dios. Hermano, lo más importante en nuestras vidas es que podamos tener paz para con Dios. Porque si tú no tienes paz para con Dios, irás a una condenación eterna sin Dios, hermano. Por eso es tan importante que seas justificado. Por eso es tan importante que puedas tener esa paz por medio de la justificación de Cristo, hermanos. Solamente puedes tener paz por medio de Cristo Jesús, hermano. No hay otra forma, no hay otra forma. Y esta paz, hermanos, también Isaías la ilustra de esta forma, como aparece en el texto. Isaías 32:17, vean lo que dice el texto.
Y el efecto de la justicia será ¿qué? Será paz, hermanos. Esta paz que únicamente Cristo Jesús te da, hermanos. Y el efecto de la justicia, justificados en Cristo Jesús, hermanos. La justicia de Cristo Jesús te lleva a tener paz, hermanos. Y esta paz, hermanos, tiene esto siguiente que dice el texto. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad, ¿para qué? Para siempre, hermanos. La paz de Cristo te da una seguridad para siempre. No se limita a un tiempo nada más. No se limita en circunstancias que puedas tener en cualquier momento. No, hermanos, para siempre es la paz de nuestro Dios, hermanos. Y vean lo que sigue diciendo ahí en Romanos 5:2, hermanos, si están en sus Biblias. En Romanos 5:2 dice lo siguiente: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios, hermanos. En la esperanza de la gloria de Dios. Efesios 2, versículo 13 al versículo 16, dice algo interesante. Y vamos para allá, hermanos, y aparecen de igual forma en la pantalla. Vean lo que dice Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, estábamos lejos. Dice, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, hermanos, por la sangre de Cristo. Así que, hermano, que esto se atesore en tu corazón. Podrás ser la mejor persona, moralmente, tener una ética moral muy alta, pero déjame decirte que solamente por medio de Cristo Jesús puedes ser salvo. Ningún tipo de obra te puede salvar, ningún tipo de obra te puede justificar. Solamente por medio de Cristo Jesús. La sangre de Cristo. Sigue el texto y dice, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las ¿qué? Enemistades. Derribando esa pared. Así como nosotros, siendo humanamente, somos pecadores. Mario es un pecador, el que te comparte es un pecador. Así como Mario es un pecador, hermano, no hay ninguna forma en la cual tú puedas llegar de acá al Padre, sino solamente por medio de Cristo Jesús, en arrepentimiento de tus pecados, hermano. Y de esa forma, hermanos, Cristo Jesús muestra su amor, aboliendo en su carne las enemistades. Acuérdate de la corona de espinas, acuérdate de los golpes que les dieron, de las injurias que le dieron. Cuando el profeta dice, maldito todo es aquel que es colgado en el madero, Él se hizo maldito por nosotros, hermanos. Todo el castigo de nuestros pecados cayó sobre Cristo Jesús. Los clavos que penetraron en sus manos, en sus pies, hermanos, cuando ya no tenía ni un solo racimo de hermosura en su rostro, hermanos, igual como el profeta Isaías lo dice, que su rostro todo sería como una rama seca, en donde no tendríamos forma de poder mirarlo. Y algo que decía en la mañana, hermanos, es que a mí me causa mucho enojo que en un momento, cuando yo no conocía de Cristo, veía a un Cristo crucificado con una pequeña gota de sangre y con un pequeño pañuelo aquí entre su entrepierna, hermanos. Algo que a mí me molesta es que así no quedó Cristo, hermanos. Quedó destrozado, desfigurado, lo golpeaban, hermanos. Quedó sin ninguna hermosura para que le podamos apreciar, hermanos. Ese fue el amor de Cristo, Cristo crucificado, sin partes de carne en su cuerpo, hermanos, latigado, golpeado, hermanos, cuando tú y yo merecíamos eso en la cruz del Calvario. Pero por su amor, Él, hermanos, intervino y nos hizo salvos, hermanos. Sigo citando el texto y dice, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para creer en sí mismo de los dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante, ¿de qué, hermanos? Mediante la cruz, reconciliando Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas enemistades. Hermanos, recuerda, solamente en Cristo Jesús tú eres salvo. Tu moral de nada te salva. Hermano, cuando nosotros vivimos en pecado, hermanos, cuando nosotros vivimos en pecados, y pecados engloba todo tipo de pecados, y ahí van algunos, en mentiras, en lascivias, en murmuraciones,
en odios, en falta de perdón, hermanos, ¿saben qué estamos haciendo? Lo que hacemos es que nosotros, cuando vivimos en pecado, porque una cosa distinta es vivir en pecado y caer en pecado, hermanos. Cuando nosotros estamos siendo faltos de perdón, un simple ejemplo, cuando mi hermano me hizo algo y no lo puedo perdonar por lo que me hizo o porque de verdad no me cae el hermano, etcétera, hermanos, ¿sabe qué estás haciendo? Recuerda la corona de espinas, que tú le haces mérito con tu pecado a la corona de espinas. Es como si tú se le incrustaras en la cabeza a Cristo Jesús más y más, hermano, cuando tú en tu pecado no puedes perdonar, cuando tú en tu pecado murmuras, cuando tú en tu pecado, ponle pecado, cuando mentimos, hermanos, le hacemos más y más encajada la corona de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Es como si Mario tomara con lo que le pegaban a Cristo Jesús y le diera esos golpes a Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado. Nosotros le decimos a Cristo, eres maldito, cuando pecamos de esa forma. Así se lo decimos claramente a Cristo Jesús, hermanos, cuando nosotros estamos pecando. Y de esta forma, hermanos, el segundo punto dice, y aparece en la pantalla, y es gózate en su paz. Gózate en su paz. Y esos textos, Romanos 3 al 5, dicen lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, pregúntate esto, en todo lo largo de la semana que pasó, ¿cuántas veces tú pensaste en un misionero? ¿Cuántas veces pensaste en ese misionero? Y vamos a poner de ejemplo una ciudad, el Congo, por decirlo. Que ese misionero que está allá dando su vida por compartir de Cristo, ¿cuánto tú pensaste en él? ¿Por qué? Porque el texto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermano, cuando tú dices, es que mi prueba es muy difícil, de verdad es muy difícil. O sea, en mi ejemplo, otra vez la fornicación, otra vez la pornografía, otra vez el alcohol, otra vez el cigarro, estoy a punto de caer en la tentación, la prueba es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hermano, pregúntate, ¿cuándo pensaste que ese hermano que está de verdad compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús está pasando por una verdadera prueba? Él verdaderamente sí está pasando por una prueba, y no digo que tu prueba no sea dolorosa, ni difícil, hermano. Pero el hermano que comparte del Evangelio de Cristo Jesús sabe que en cualquier momento entran y le ponen una pistola y lo matan, hermanos. Así de fácil, hermano, por predicar de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué te quiero llevar con esto, hermanos? Mateo 5:12 dice lo siguiente, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este hermano que comparte del Evangelio, que está en lo más remoto del planeta Tierra, hermano, en donde no tiene tantas cosas como nosotros, que anda ahí con los hermanos que andan caminando bajo el sol y padeciendo, hermanos, que en cualquier momento pueden padecer por cualquier cosa y llegar y a matarlos, hermanos, se gozan y se alegran, hermanos, porque ellos también tienen pruebas difíciles. Y Santiago, un texto muy conocido por ustedes, hermanos, Santiago 1:3 dice lo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y este texto de Romanos 12:2 es muy interesante, y les pido que me puedan ayudar a leerlo, por favor, hermanos. Romanos 12:2, ¿sí? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. ¿Por qué crees que tu prueba es tan difícil, hermano? ¿Por qué crees que tu prueba es tan difícil? Ya sea el alcohol, ya sea lo que sea, hermano. ¿Por qué crees que es tan difícil tu prueba, hermano? ¿O por qué la haces tan difícil, hermano? Porque no estás constante en la oración, hermano. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constante en la oración. El hermano que está padeciendo y que sabe que en cualquier momento pueden quitarle la vida, él está gozoso. ¿Sabes por qué? Porque pasa tiempo orando, hermano. Porque no se anda afligiendo por cualquier prueba o por cualquier tribulación, porque él medita y pasa tiempo orando, hermanos. Esto es lo que nos falta, hermanos, también. Orar más por cualquier tribulación, por cualquier prueba que venga a tu vida. De verdad, hermanos, todos nosotros tenemos pruebas, todos nosotros. No hay ninguna sola persona que aquí en este momento diga, no tengo ninguna prueba, estás mal. No, todos tenemos pruebas. Pero ¿sabes qué necesitamos? Estar constantes en oración. Eso necesitamos, estar constantes en oración. Y gozarte en nuestro Señor. Gozarte en nuestro Señor. No creas que el hermano que es misionero es mayor que tú porque es más inteligente, no. Es porque ora más y porque pasa más tiempo con Dios, hermano. De esa forma él enfrenta sus pruebas. Y en el verso 5, hermanos, el tercer punto es: ocupa el amor ágape. Ocupa el amor ágape. ¿Y por qué el amor ágape? Porque ahí la palabra empleada, hermanos, es esa palabra, ágape. El amor que Dios nos dio. Vean lo que dice Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros, ¿qué? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, nosotros tenemos este amor, por el Espíritu Santo que muere en nosotros, por el Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Y se acuerdan de la barrera que Cristo Jesús abolió, que Cristo Jesús quitó entre el Padre y nosotros por la enemistad que teníamos? Esa barrera que Cristo Jesús quitó porque Él murió en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Saben qué nosotros hacemos cuando no amamos a nuestros hermanos? Cuando vamos y es que el que está predicando no me cae, no me gusta cómo predica. Es que el que está sentado de este lado no me cae, es que el que está sentado de este, es que el hermano, es que la hermana. Nosotros levantamos barreras, hermanos, concerniente al amor que Dios nos ha dado, que mora en nuestros corazones, hermanos. Estos textos nos tienen que hacer meditar, hermanos, que el amor sí se muestra también, hermanos. Se muestra quitando esas barreras que nosotros mismos hemos levantado por prejuicios que nosotros mismos nos hacemos. Es que no me cae. Nosotros, hermanos, necesitamos quitar esas barreras, porque vean lo que también 2 de Tesalonicenses 3:5 dice. Y el Señor, ¿me pueden ayudar a leer esa parte subrayada, por favor, hermanos? Y a la paciencia en Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, hermanos. Dios nos puede encaminar por medio de su palabra también, hermanos. Por medio de su palabra. Hermano, que Dios nos ayude a de verdad poder amarnos los unos a nosotros. A quitar esas barreras, que si te cae, que si no te cae, que si te ofendió, que si no te ofendió, que si te... cualquier cosa, hermano. Que Dios nos ayude a quitar esas barreras para poder amarnos los unos a los otros verdaderamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, no al amor de lo que uno dice, al amor de Dios. Y Efesios 3, 14 y 19 dicen lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas. El mismo apóstol Pablo, hermanos, dobla sus rodillas, hermanos. Pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que has doblado tus rodillas? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano? De verdad, preguntémonos eso. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre sobre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, hermanos, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y este ejemplo, hermanos, puede figurar de esta forma. Cuando tú llegas a tu hogar como padre de familia o como sacerdote de hogar, pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que tú le has mostrado a tu familia el amor al juntarlos y decirles, ¿saben qué, hijos?
Hoy vamos a conocer más de la palabra de Dios. Abran sus Biblias, hijos. Tú como esposo, ¿cuándo ha sido la última vez que has apoyado a tu esposa a crecer en lo espiritual? Tú como esposa, ¿cuándo ha sido la última vez que has apoyado a tu esposa en crecer en lo espiritual? Como padres, a crecer a tus hijos en lo espiritual, hermanos. ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez que cuando te invitan a comer a la casa de un hermano, al terminan compartiendo la palabra de Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano? Pregúntate eso. Pregúntate ahí en tu corazón. ¿Cuándo ha sido esa última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez? Porque el texto dice algo interesante. Con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y más adelante la parte subrayada dice, de conocer el amor de Cristo, todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez? Y como cuarto punto, hermanos, el cuarto punto es, solo en Cristo ya no eres débil y miserable. Solo en Cristo ya no eres débil y miserable. Hermanos, nosotros somos débiles y nosotros también somos miserables. Perdón por la expresión, pero eso somos, hermanos. Vean lo que el texto de Romanos 5:6 dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ahí la palabra empleada de débiles es la palabra asthenes, que significa miserables, enfermos en un estado pecaminoso y miserables, hermanos. Así nos encontrábamos, hermanos, antes de Cristo. Pero por la gracia de Cristo ya no somos miserables, hermanos. Por la gracia de Cristo ya no somos miserables. Estábamos en un estado, hermanos, llenos de pecaminosidad y miserables. Y la segunda palabra, hermanos, empleada ahí, que es impío, es la palabra asebes, que es irreverente e impío o un hombre inicuo, hermanos. Así éramos, hermanos, antes de Cristo. Pero Dios ha derramado su amor por medio de Cristo Jesús para ya no ser así, hermanos. Sí, estamos en una condición caída, pero de igual forma tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece para ya no ser así, hermanos. Y Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A ustedes que son padres de familia, que tienen hijos e hijas, pregúntate esto. ¿Tú darías a tu hijo o a tu hija y dirías que muera mi hijo por aquel hombre o mi hijo por aquel hombre violador? Que muera mi hija por aquel mentiroso. Que muera mi hijo por aquel hombre que anda en fornicación. No, hermanos, no somos así. Al contrario, nosotros condenamos a aquellas personas muchas de las veces. Pero ¿sabes qué? Cristo Jesús entregó a su Hijo unigénito y perfecto por hombres así, hermanos. Por hombres pecadores como Mario. Por cada uno de nosotros, hermanos, Cristo derramó su amor. Cristo nos demostró su amor al morir en la cruz del Calvario, hermanos. Nosotros no somos capaces de entregar a nuestros hijos. Y lo digo porque en su momento tendré hijos, hermanos, si Dios me lo permite. Y yo no sería capaz de dar a mi hijo por una persona mentirosa, por una persona que es un matón. No lo haría, hermanos. Pero por la gracia de Cristo Jesús, Dios lo envió a morir por nosotros, hermanos. Así que el amor se muestra de esa forma, hermanos. Y Efesios 2:1 dicen lo siguiente: y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué, hermanos? ¿Me pueden ayudar a leer? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús vino a morir por amor a nosotros, hermanos. Esto es una gran bendición, hermanos, y si no lo ves así, qué pena, hermanos, de verdad. Esto es una gran bendición. Este amor que se dio en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario muriendo y diciendo, consumado es, hermanos. Esto es hermoso, hermanos. Y el quinto punto, hermanos, es el más corto. El quinto punto es, Dios prueba su amor. Dios prueba su amor, hermanos. Dios prueba su amor. Pero antes de eso, hermanos, viendo nuestra condición caída del cuarto punto, solo en Cristo ya no eres débil y miserable. Hermano, este retrato de pecaminosidad que nosotros tenemos
es que cuando tú y yo, hermanos, andamos en pecado y vivimos en pecado, quiero que siempre recuerdes que cuando vives en pecado, hermano, de cualquier tipo de forma, de cualquier índole de pecado, hermanos, tú le estás clavando la corona de espinas a Cristo Jesús más y más, hermanos. Es solamente una simple ilustración, hermanos, para que nos quede claro que cuando vivimos en pecado, hermanos, nosotros le damos de golpes, nosotros le decimos a Cristo, eres maldito, no me importa lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario, aún ya siendo cristiano, hermanos. Que eso nos quede claro, hermanos. Dios prueba su amor, el quinto punto. Dios prueba su amor. Romanos 5:8, un texto muy citado para los que evangelizan y comparten del amor de Cristo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y una mejor traducción de la palabra muestra su amor es prueba su amor. Por eso el quinto punto se llama Dios prueba su amor. ¿Cómo probó su amor Dios? Por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios probó su amor así, hermanos. No fue cualquier cosa, no fue cualquier hombre impío que fue a morir a la cruz del Calvario, no. Fue nuestro Señor Jesucristo. Dios probó su amor al darte eso. Y con Hebreos 25 al 26 nos queda más claro esa prueba de amor, hermanos. Les quiero pedir que me ayuden a leer, por favor, Hebreos capítulo 7, 25 y 26, hermanos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente o completamente, también se puede traducir ahí, completamente a los que por fe se acercan a Dios. Y más adelante, hermanos, el texto dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. Así era nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así era nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él va a la cruz del Calvario, hermanos, Él recibe toda la ira de Dios, hermanos. Así que si tú nos visitas o nos ves por medio de redes sociales, ¿no te gustaría recibir este amor de nuestro Señor Jesucristo? Que solamente en Cristo Jesús puedes ser justificado si vas en arrepentimiento genuino de todos tus pecados. Que solamente Cristo Jesús te puede dar vida eterna cuando tú, ni siquiera por tu buena moral, puedes llegar a ser salvo. ¿No te gustaría recibir este regalo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Hebreos 7:27 también dice lo siguiente, que no teniendo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, para mí, y esto se me olvidó decirlo en la mañana, para mí la verdad, la representación que hacen de Cristo cada año, se me hace una burla. Y a mí de verdad me enoja demasiado que cada año quieran hacer eso, hermanos, como una burla, riéndose de lo que realmente se hizo en la cruz del Calvario. Porque de verdad sí es una burla, hermanos. Porque solamente una vez dice el texto, porque esto lo hizo una vez, ¿y para qué? Para siempre, hermanos. Para siempre, hermanos. Hermanos, de verdad, Cristo Jesús derramó todo en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros aquí presentes. A todos nosotros. A usted que nos ve en las redes sociales, Cristo Jesús te amó tanto que se entregó en la cruz del Calvario, hermanos. Cristo Jesús nos amó tanto. Y los textos siguientes, hermanos, de Romanos 5, 9 al 11, dicen lo siguiente, y son muy claros, hermanos. No hay que entrar tanto en esos textos, no lo digo porque no lo tenga que hacer, sino son muy claros. Pues mucho más, estando ya justificados en su ¿qué? En su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, hermano. Así que, si usted que nos visita no ha ido en arrepentimiento a Cristo Jesús, hoy la invitación es esta: vaya en arrepentimiento a Cristo Jesús, para que después no perezca en los postreros días.
De verdad, hermano, esto es algo crítico en tu vida. Podrás tener todo lo que quieras, pero si no vas en arrepentimiento a Cristo Jesús, perecerás más adelante e irás a una condenación donde caerá toda la ira de Dios a tu vida. Así que la invitación es esta: ve en arrepentimiento de todos tus pecados a Cristo Jesús. Ve en arrepentimiento. Sigo citando la Escritura: por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quieres recibir esta reconciliación entre el Dios Padre y tú? Ve en arrepentimiento a Cristo Jesús. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Y créeme que no perecerás e irás a una condenación eterna posteriormente cuando partas de esta tierra. Bueno, hermanos, hemos visto 5 puntos. Y el primero es que por su amor Él nos justifica. Él nos justificó en la cruz del Calvario. Que de igual forma, hermanos, nos podemos gozar en su paz, en la paz que Dios nos ha dado por medio de esa justificación en Cristo Jesús. Que de igual forma, en el tercer punto, hermanos, podemos ocupar del amor ágape, no poniendo barreras en nuestros hermanos, que si lo perdonábamos, que si no lo perdonamos, no, quitando esas barreras, amándonos los unos a los otros en el amor ágape. Cuarto, solo en Cristo ya no eres débil y miserable. Solo en Cristo puedes ser justificado. Solo en Cristo puedes ser justificado. Y en el quinto punto hemos visto, hermanos, que Dios prueba su amor en la cruz del Calvario, haciendo a su Hijo unigénito maldito cuando nosotros teníamos que estar en la cruz del Calvario, y nosotros siendo justos por medio de Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor mío. Gracias porque hoy hemos visto que solamente por medio de Cristo Jesús podemos ser salvos, podemos ser justificados, Señor mío, de la ira venidera, Señor mío. Así que si hay alguien aquí presente que en esta tarde no ha ido en arrepentimiento a Cristo Jesús, hoy puede ser ese día en donde tú puedas ir en arrepentimiento de todos tus pecados y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y no perecer en los días postreros. Si hay alguien aquí que quisiera hacer esta oración, te invito a que puedas decir con tus labios esto y que puedas poner ahí tu nombre. Yo, que pongas tu nombre, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y si hay alguien así, ya sea aquí presente o en redes sociales, que ha hecho esta oración en su corazón, me gustaría aquí presentemente poder ver tu mano para poder orar por ti. Amén. Amén. He visto tu mano. Gracias a Dios porque has hecho esta oración. Y en esa misma actitud de oración, a la iglesia de Vida Nueva, Señor mío, Iglesia Bautista Bíblica Vida Nueva, que tú, eterno Padre, nos puedas hacer ver que la justificación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa, que no fue hacer cualquier cosa, Señor mío, sino que Él recibió la corona de espinas por nuestros pecados, que Él recibió toda esa ira que nosotros merecemos, eterno Padre. Señor mío, yo te pido que tú nos puedas hacer entender esto, y que tú también, eterno Padre, nos puedas hacer entender que nos tenemos que amar, Señor mío. Amarnos y quitar toda barrera que nos obstruya el poder amarnos los unos a los otros. Señor mío, que en nuestros corazones podamos meditar que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor eterno, ayúdanos a poder entender más tu palabra y poder vivir en el amor que Dios nos ha derramado en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.